Mucho gusto. Presentes, por favor. Sí, claro. Mi nombre es Sofía Calderón, soy antropóloga, también soy literata. Pues en antropología he trabajado en algunas investigaciones usando la etnografía para acercarme también a realidades de producción y consumo de bebidas alcohólicas. En específico hice un trabajo etnográfico en Minca sobre la economía política de la producción de varias bebidas como la cerveza, también el limoncello, bueno, como todo un conjunto de bebidas que había en la región y digamos que mi interés como etnógrafa en ese momento era ver de qué modo la producción, la distribución, el consumo y la circulación de bebidas alcohólicas tenían que ver con la producción de valor y cómo a través de el alcohol o el alcohol se convierte en una mercancía que genera valor dentro de un sistema económico capitalista, pero que va más allá del intercambio mercantil y que teje relaciones sociales y también nociones de identidad y atraviesa la forma en la que se constituye diferentes perspectivas respecto a la subjetividad. No sé qué más contarles, que les cuente de mí, no sé. Oh, súper. Bueno, quisiera comenzar desde ahí. ¿Cuál es tu opinión o cómo ves la sociedad colombiana o nosotros como colombianos normalizar el consumo de alcohol desde tempranas edades? Porque digamos que ¿por qué no se tiene una concepción tan mala de alcohol como lo es de las drogas? Ok, pues justamente en esa investigación que les contaba, uno de mis intereses era ese, como pensar que Colombia igual es uno de los países que consume bastante alcohol y se ha construido toda una idea de nación alrededor del alcohol y también una idea del placer y el disfrute en torno al consumo de alcohol y está extendido en diferentes espacios, ¿no? Como está extendido en lo familiar, el rol de los amigos, como un poco esta idea del consumo del alcohol pues está bastante diseminada y no es una cuestión atípica como el otro tipo de sustancias, a pesar de que es una sustancia mm, que puede ser adictiva como cualquier otra. Pero digamos que creo que igual es importante como pues también pensarse la pregunta, ¿no? Como lo de la normalización del consumo, pues también viene un poco pues, con una sospecha, ¿no? Me parece a mí, que es como esto de como si de por sí las drogas o cualquier tipo de sustancia debe ser sospechada respecto a su consumo. ¿Y a qué voy con eso? Voy como a la idea de que, pues en Colombia en particular, bueno, y en Latinoamérica en general, a nivel histórico tenemos un antecedente bastante marcado a nivel geopolítico, que es toda esta impronta de las políticas prohibicionistas respecto al consumo de sustancias de diferente índole. Pues pienso, por ejemplo, no sé si nos remontamos al siglo XX, en particular con el caso de la chicha y la prohibición de la chicha, ¿no? Como toda esta idea, como también de la persecución de las drogas y demás, y también con una empresa muy enfocada hacia, una empresa muy colonialista enfocada como hacia la civilización, el blanqueamiento de la nación, veía con muy malos ojos las bebidas artesanales, ¿sí? Entonces, de repente como que empieza a hacerse toda esta campaña nacional o nacionalista también para poder, pues, perseguir el consumo de chicha y también la producción de chicha y de cualquier licor que también en la época competía con la naciente Bavaria, ¿no? Que pues era un poco la que competía con la industrialización de la cerveza. Digamos que antes de eso, pues la bebida que se consumía, pues era la chicha, pero digamos que hubo todo un conjunto de campañas gubernamentales que asociaban el consumo de la chicha al embrutecimiento, a la criminalidad, al degenere. Incluso personas como Gaitán, por ejemplo, pues estaban también defendiendo la causa de la prohibición de la chicha, ¿no? Como que un poco él defendía que la chicha embrutecía. Pues toda esta campaña era como el eslogan de la campaña de la prohibición de la chicha era como la chicha embrutece. Sí, entonces mi punto con todo es decir, pues ojo, porque también como este estigma hacia el consumo del alcohol no es en aislado, ¿sí? Como que también obedece a un contexto histórico que tiene que ver con una preocupación por el progreso de la nación, por el blanqueamiento de un país que igual no es blanco, pero de alguna forma quiere ser blanco. Entonces es una preocupación también de larga data de las élites. Menciono todo esto por decir, bueno, pues también de dónde nace también esa pregunta de por qué se normaliza el consumo, como si estuviese de alguna forma mal consumir de entrada, ¿sí? Es como que mi punto es como, Sí, pues chévere, como detenernos un poquito como en eso, ¿no? Como
porque ya de entrada la desconfianza hacia el consumo de sustancias en general, ¿no? Como de dónde nace esa forma de pensarse el consumo. Sí, Mi, mi apreciación o digamos que mi pregunta iba en torno al que, bueno, el Ministerio de Justicia anualmente emite una circular donde se evidencian los consumos de sustancias psicoactivas. En ese informe también está obviamente referenciado cada una de las sustancias que alteran los sentidos de un ser humano y se enfatizan muchísimo en, digamos que en el consumo de, de drogas, para ser más puntual. Pero digamos que el consumo de alcohol no está como tan amplio y también lo hemos podido ver, digamos que en medios de comunicación, en todo tipo de, digamos que Bavaria también no hace un énfasis, o si lo hace como por cumplir una pequeña ley y al final de algún comercial o al final es esa letra pequeñita o es ese mensaje a un 2 por un 2 por un 3 que no se puede escuchar y que no queda en el subconsciente, digamos que de los jóvenes y también de los adultos, no podemos obviar eso. Entonces, ¿tú qué piensas acerca de eso? sí, total, sí, total, sí, sí, total, tienes toda la razón también con ese, pues con esa forma también de mirar el asunto, como a pesar de que también eh, hay cierta desconfianza, o más bien cierta forma bastante particular de pensar el consumo de las sustancias en general, es cierto que el alcohol como que parece que se salta un poco o se excluye un poco de esas categorías, ¿no? Entonces yo considero que eso también tiene que ver con un problema de economía política muy similar al que hablábamos con la estigmatización de la chicha, ¿no? Como, porque la chicha sí se estigmatizó, pero no el consumo de cerveza. Entonces, como que, ¿cuál es Sí, la exacto. diferencia entre esas dos? A mi parecer, eh, eso tiene que ver también con un conjunto de dinámicas, pues, del capitalismo y la forma en la que también el alcohol es una de las industrias pues que más capital generan en el país. Y no solo eso, sino que también hay que pensarse pues quiénes son los actores y las relaciones de poder que están involucradas en esa dinámica de mercado. Porque no es cualquier bebida alcohólica la que se beneficia, ¿no? Son la desde ciertos monopolios pues que tienen todo este circuito. Digamos que pues el mercado de las bebidas alcohólicas y de las cervezas en particular, por ejemplo, pues que igual no es la única bebida alcohólica, por supuesto, pero digamos que en particular, pues uno puede rastrear que se dan fenómenos bastante marcados como los monopolios o los oligopolios, ¿sí? Y eso no es gratuito respecto a las élites que están en el país y que también tienen que ver con el comercio, por ejemplo, de sustancias azucaradas en específico, ¿sí? Entonces, digamos que uno ve como gente como Postón, que están muy mediados con actores como, bueno, se me va en este momento el nombre, pero como que uno ve bastante como Claro. el vínculo entre el comercio de cierto tipo de mercancías que no es gratuito. Es como que uno empieza a ver los nombres de monopolios y oligopolios que están como en la entrada o en la marcación de lo que uno puede llamar una burguesía en el país. Entonces yo creo que eso no se excede respecto a cómo se ha hecho una regulación desde el gobierno, desde el consumo de esas sustancias. Creo que es análogo justamente, ahora que lo hablamos, al caso del azúcar, como todo esto que pasó hace poco, como el escándalo de las etiquetas, como de por cómo poner unas etiquetas que denuncian que hay exceso de azúcares y porque eso era un debate. No, porque también muchos de los grandes comerciantes y empresarios del país pues sentían que sus industrias estaban siendo amenazadas por ese tipo de etiquetas. Entonces, pues también vemos que igual no solo los comerciantes, o no, digamos, esos comerciantes no están en aislados, ¿no? También tienen un montón que ver con las relaciones de gobierno. Vemos que parte importante de la élite gubernamental también está asociada con las personas que están pues en el comercio de sustancias alcohólicas en el país. Como que esos dos vínculos, creo yo, están a la base de lo que uno podría pensar el desarrollo neoliberal en el país. ¿Y a qué me refiero con eso? Como que un poco el neoliberalismo puede diferenciarse del liberalismo creo yo, porque si el liberalismo quería un poco decir, no, pues que el mercado pues tome su curso como bien pueda, de forma natural, sin que haya ningún tipo de intervención estatal, el neoliberalismo va a decir no.
es que esa oportunidad, más bien, qué oportunidad tan desaprovechada, qué oportunidad de negocio tan desaprovechada, ¿no? Como pudiendo más bien robustecer los vínculos entre Estado, mercado y sociedad civil, pues ahí hay una oportunidad de negocio, no mentiras, pero pues sí, como que hay una oportunidad de crecimiento bastante fuerte, que muchos economistas neoliberales, mm, pues veían como una forma de poder usar los mecanismos del Estado para fortalecer las dinámicas de consumo en la sociedad civil. O sea, como en lugar de pensar que el Estado es el enemigo del mercado, más bien pensar cómo el Estado puede ayudar a que el mercado se expanda aún más y que la sociedad civil se involucre en esas dinámicas de consumo y mercantilismo. Para mí, esto de la normalización del alcohol tiene que ver con estas dinámicas particulares de la expansión del neoliberalismo en el país y también de la forma en la que una burguesía está también muy incrustada en la constitución de pues una tradición gubernamental en el país que se alimenta de estas cosas. Yo creo que también por ahí puede ir. Hablando precisamente del Estado colombiano y de las grandes empresas de licor de este país, creo que la más grande y la más reconocida es Bavaria, y es, digamos que la cerveza también es uno de los productos más consumidos en el país, sin restricción, que digamos que podríamos decir que es venta y consumo libre, así seas menor de edad o no seas menor de edad, eso para nadie es un secreto. ¿Tú crees que estas compañías están haciendo algo con el gobierno precisamente o solamente lo hacen por cumplir? Y si se están generando precisamente estas preguntas que nos están. ¿Qué pasa cuando un joven consume alcohol desde temprana edad? Sí, bueno, yo no te escuché eso último, creo que se fue un poquito la señal, no sé si soy yo, pero ¿será que puedes repetir, Entonces, por favor? Gracias. te repito, ¿qué pasa si estas grandes compañías eh, se generan un vínculo directamente con el gobierno y se hacen estas mismas preguntas que nos estamos haciendo? ¿Qué pasa si nosotros expedimos un licor y se lo vendemos a un menor de edad? Obviamente ellos no son los directamente implicados, pero sí tienen, digamos, una gran carga eh, de responsabilidad en eso. Y la responsabilidad que cae en generar campañas más autoritarias y de mayor información que puedan informar precisamente a los chicos que están en colegios, que comienzan su vida universitaria y que de ahí para adelante pues puede llegar a tener una mayor repercusiones. No sé qué opinas sobre el tema. Pues yo creo que es complejo porque digamos que sí han habido esfuerzos desde el Ministerio de Salud y desde diferentes como entidades estatales para desincentivar el consumo de alcohol en menores de edad. Sin embargo, esa relación entre comerciante y entre institución estatal, pues puede ser compleja. Pero pues igual también yo creo que habría que, como que sobre ese punto, habría que considerar también pues los intereses respecto al nicho de mercado al que suelen apuntar estas empresas. Como que a pesar de que puede que haya menores de edad que consuman pues cerveza o cualquier otro tipo de alcohol, digamos que pareciera que el nicho de mercado principal al que se dirigen, pues no necesariamente es este. Pero digamos que creo que también es una cuestión de cómo se gestan las relaciones entre comerciantes y pues Estado y también consumidores en general. O sea, claro, o sea, como que veo como un poco el punto como de, bueno, pero pues igual, Sí, porque no hay como un esfuerzo más deliberado como de ese tipo de actores para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Pero también creo que de otro lado habría que pensarse pues las dinámicas más allá de lo institucional, por ejemplo, como bueno, listo, ¿qué tal si en un caso ideal tenemos como un Estado muy comprometido y unas instituciones, unos comerciantes muy comprometidos en desincentivar el consumo de alcohol en menores? O sea, digamos, en el peor de los casos, en el mejor, no sé, depende de la posición política de cada quien, pensemos que se robustecen en las medidas prohibitivas o punitivas o cualquier otro tipo de medida que ayude a desincentivar este consumo. Pero ¿y qué pasa con las prácticas de la gente? ¿No? Como que igual hay un punto donde las prácticas también exceden lo institucional y lo institucional no solo es pues determinado por un conjunto de esfuerzos de ciertos actores. Como que mi punto ahí era un poco a lo que íbamos, como también de dónde viene la tradición de la práctica del consumo de alcohol.
hasta qué punto igual una medida institucional lograría ser efectiva para desincentivar el consumo de alcohol en menores, cuando tenemos todo pues, un contexto pues, simbólico e histórico donde el alcohol se convierte en uno de los, no sé cómo plantearlo, pero en uno de los objetos que también estimula la creación de vínculos sociales, ¿sí? También como pasa con otro tipo de sustancias. Pienso en, no sé, la marihuana, por ejemplo, o cualquier otro tipo de sustancia que igual como que están como a la base también de la constitución de vínculos sociales. O sea, más allá de estigmatizar lo que acabo de decir o como de llegar como a extremos, mi punto es como poner en suspenso un momento la mirada moralista y pensarse, bueno, ¿cuál es el rol que juegan las bebidas alcohólicas en la constitución de relaciones sociales en nuestros contextos? ¿Mm? Y hasta qué punto esa forma en la que se constituye ese contexto o esa realidad está siendo tenida en cuenta por esos actores institucionales para incentivar el consumo de bebidas alcohólicas. Porque si no se tiene en cuenta ese conjunto de eh, prácticas, pues cualquier tipo de intervención puede ser inútil. O sea, yo me puedo inventar como institución gubernamental todo un conjunto de previsiones, pero pues no van a funcionar cuando tenemos un contexto donde desde muy pequeñas las personas o los niños pues están rodeados de un contexto donde constantemente el trago o las bebidas alcohólicas están a la base, ¿sí? Igual también vale la pena la pregunta de, bueno, pues también qué queremos detrás de esta desincentivación del consumo de alcohol y demás, como, no como siempre, como pensar también eso históricamente. Pero sí, no sé, respondí la pregunta. Sí, no, total. Te quiero hacer una pregunta muy puntual. Quiero que me respondas desde tu persona, desde tu opinión personal. En el ejercicio de ser estudiante universitario, no sé si te pasó a ti, pero acá se ve que una población grande, la mayoría, digamos como 70-80% de la población universitaria es conductor, más específicamente conductor de motocicleta. ¿Qué hemos podido también evidenciar a través de la investigación? Que cuando se combina el alcohol y manejar, digamos que es totalmente terrible porque no debería pasar. Sí, pero estamos en una comunidad joven, en una comunidad universitaria, donde te puedes tomar una, dos, tres cervezas hasta un punto donde tú, tú como persona digas que estoy más o menos bien, tomes este vehículo y te dirijas hasta tu lugar de residencia. ¿Qué opinas acerca de esa proceso? O si te ha pasado, si te pasó de pronto con alguno de tus amigos en la universidad, o lo has visto o no sabías acerca del tema. No, sí, claro, pues o sea, digamos que, o sea, lo he visto también como históricamente, como que, por ejemplo, o sea, pienso precisamente como me estoy ubicando como entre los años 2000, como entre 2000 y 2010. O sea, recuerdo que en esa época en el país justamente hubo todo un boom de campañas para problematizar la idea del consumo de alcohol bajo el manejo pues de carros o vehículos, ¿no? Entonces, como que recuerdo que esa explosión, como había todo un punto de explosión de publicidad, por ejemplo, todo, como los medios de comunicación estaban bastante cargados de comerciales, iniciativas hechas por diferentes actores para hacer conciencia de que los conductores pues no tomaran cuando manejaban, ¿no? Y pues en efecto recuerdo que hubo un par de estudios que mostraban que ese tipo de intervenciones tuvieron un impacto importante en la población, porque la tasa de accidentes automovilísticos que se dieron en función de conductores alcoholizados bajó bastante, o sea, respecto a lo que había antes, ¿sí? Entonces, como que Te es interrumpo. interesante. Ajá. La campaña de las estrellas negras. Sí, igual, eso no era la única, sí, exacto, pero esa no era la única, pero como que por esa vía hubo un montón. Y también recuerdo que el impacto de lo visual era bastante fuerte, como que todo este manejo y esta curaduría de las imágenes era bastante interesante, como justo lo que mencionas, como jugando con esta idea de la muerte, como de que hay alguien que te espera en la casa, como toda esta campaña como asociada a cuidar y proteger los vínculos para pues no pues manejar mientras se toma, como toda esta ponderación de valores de cuida tu vida, eh,
y no manejes mientras tomas. Interesante que la campaña está orientada no manejes mientras tomas y no tomes. Así como que puede que, o sea, como que si uno lo ve con un ojo muy crítico, uno dice, pues claro, pero digamos que si tú haces este rastreo a nivel médico, pues el consumo de alcohol está asociado a un montón de enfermedades crónicas a largo plazo, que pueden generar en la mortalidad de la población. Pero la campaña no iba hacia no tomes, iba hacia no tomes cuando manejes. Así como era como también como que un poco el valor que se ponderaba era como ojo con la responsabilidad en la vida de no solo tu vida, sino la vida de las demás personas que están en la vía, como tú eres también como un causante de esta enfermedad social. Así como que es interesante como ponerle un ojo a la narrativa que se construía eh, para crear la idea de responsabilidad social, que también es un discurso pues muy enraizado en la moral, por supuesto, pero una moral bastante específica, no sé, como esta idea como de que tú eres responsable también de las vidas de quienes están a tu alrededor, no de la tuya, como que también, o sea, de la tuya también, pero como que un poco el enfoque estaba más asociado hacia los efectos que se generaban en el entorno. O sea, otro enfoque pudo haber sido tomado, como no sé, o sea, cuídate por tu integridad, yo que sé, como algo mucho más individualista, pero otra fue la decisión. Es como que interesante también ver cómo se está pensando, pues, ese problema de cómo se está definiendo un problema y desde qué lente y para quiénes y para qué intereses. Pero bueno, o sea, pienso como que todo eso está situado como desde miradas en específico, como que un problema nunca nace, ¿no? Como que los problemas se construyen desde una mirada y también las intervenciones. Lo que me parecía muy interesante que en el país, en esa época, o sea, hubo toda esa explosión. Y también interesante pensar que esos comerciales, por ejemplo, esta curaduría de la imagen o esas campañas estaban muy enfocadas hacia gente que tenía, claro, carro o moto, pero usualmente me llama la atención que en esa época el público que tenía carro o moto no necesariamente era un público joven, ¿sí? Porque también era gente que estaba como en sus cuarentas o, ¿sabes? Como y que tenía una familia y que tenía que llegar, pues, no sé, como también toda vestida de la masculinización, como eres el padre responsable de tu hogar, por favor no te embriagues porque vas a dejar a tu familia sin un proveedor. Es algo también muy masculinizado, muy heterosexual y muy burgués, o sea, en el sentido en que es un público en específico. Cuando tú me hacías esa pregunta, como de, bueno, a ti no te pasa en tu contexto, pues yo pensaba en mi contexto y decía, bueno, pues cuando yo estudié, una parte yo estudié en la Nacional y me acuerdo que era como, o sea, las copias o la empanada. Como la gente tampoco tenía como, ¿sabes? Como su moto o su carro. Entonces también es como un poco hacia quién va dirigida esa publicidad. Hacia alguien que también tiene cierto tipo de posibilidades, sin llegar a estigmatizar. O sea, tampoco se trata como llegar a juicios moralistas, como no todos los que tienen moto son burgueses. O algo así. Pero mi punto es como hay diferencias en la población. Y es importante como en esta investigación creo también chévere pensarse como pues las diferencias del consumidor y también las diferencias de la población joven, como que no todos los jóvenes tienen el mismo acceso a cierto tipo de capitales para acceder también a cierto tipo de sustancias, ¿no? Como que también eso es otro problema, porque no es lo mismo valga la vulgaridad, pero no es lo mismo consumir cerveza a, no sé, chamber, ¿sabes? Como que hay todo un tipo de efectos diferentes en el cuerpo, que claro, ambos son desastrosos a la hora de tomar un carro, un vehículo, ni más faltado. Pero mi punto es como chévere pensarse las diferencias como etnográficas y de población para poder entender realmente el contexto de la práctica del consumo de alcohol y su relación pues con la práctica también de manejar. Sí, pienso eso. Digamos que sería un ejercicio bastante interesante lo que tú planteas. Eh, hacer digamos que un panorama de lo que es hace unos años el consumir alcohol y beber, y qué pena, consumir alcohol y manejar, y cómo lo ven, cómo está actualmente. Digamos que es una perspectiva un poco interesante para poderse investigar, poder contraponer épocas y poderes de adquisición también, si lo planteas. Y sería un ejercicio bastante interesante, pues, digamos, como para eh, conocer el consumo, en que los jóvenes invertían su tiempo o su dinero, así como tú lo dices, en copias, en empanada, en transporte, y ahora, pues, una cerveza, dos cervezas, y me voy para la casa, o la gasolina de la mano.
Sí, total, total, estoy muy de acuerdo. Como el consumo también es una práctica históricamente situada. Pero también las sustancias, empezando que las sustancias cambian y también las relaciones cambian en torno a las sustancias. Sí, como que también es importante no pasar por alto que las sustancias en específico tienen un efecto particular que hace que también la dinámica alrededor del consumo cambie. ¿Sí? Entonces, sí, o sea, creo que también eso es muy relevante. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Sofía, última pregunta para ya dejarte ir libre. ¿Los colombianos somos bebedores? ¿Tenemos que cambiar nuestra cultura del pasado? ¿O seguimos siendo folclóricos y seguimos siendo los colombianos de siempre? ¿Qué opinas? Me parece una pregunta muy interesante, sobre todo por la enunciación, como la primera parte, ¿no? Como los colombianos somos bebedores, lo que también hablábamos al principio, ¿no? Como también la identidad de lo colombiano está asociado a cierto tipo de atributos, ¿no? Como entonces, mm, eh, ah, sin olvidar o sin dejar pasar por alto que también son construcciones igual. O sea, como no digo que una construcción, en este caso una construcción no es falsa ni verdadera, como en rigor, sencillamente son construcciones que tienen efectos en la realidad. Pero interesante cómo la identidad, entendida como este imaginario y este conjunto de fantasías, mm, tienen que ver, pues, de alguna forma con el alcohol. Yo diría como, pues, como algún antropólogo responsable, como cualquier antropólogo responsable, diría algo así como, pues en general los colombianos no somos nada, como que no hay ningún tipo como Sí, sí. de característica que me diga como, sí, característica definitiva de los colombianos bebedores. No, como que en definitiva ya sería algo muy problemático, pero creo que sí es importante pensar que, diría más bien, como que el alcohol, en tanto mercancía y en tanto práctica social, está atravesado a lo largo de diferentes dinámicas históricas eh, que en el presente tienen un montón de retazos. Por ejemplo, no sé, pensaba como que hubo otra investigación, otra práctica etnográfica que hicimos con un grupo de antropólogos y antropólogas en el norte de Santander, en Catatumbo, en Ábrego, sobre la producción de bolegancho, que es un licor artesanal. Y entonces lo que encontrábamos era que el bolegancho era, pues primero, pues con todas las prohibiciones de, de, de la DIAN y demás, para hacer bebidas artesanales, y con todo lo del sello de salubridad y demás, pues eso es ilegal. Pero en esa época, pues que eso fue hace muy poco igual, fueron como hace 3, 4 años cuando hicimos esa etnografía, veíamos que la producción del Huele Gancho estaba mediada por el conflicto armado. Entonces, un poco lo que hacía la gente era reunirse en cierto punto donde sabían que habían alrededor asentamientos guerrilleros, lo que los blindaba de que llegara en cualquier momento alguna autoridad estatal, ¿sí? Porque era una zona muy, muy, muy defendida por la guerrilla. Obviamente estamos, eso se hizo hace 4 años, pero estábamos hablando de un tiempo atrás. Pero digamos que la zona era muy guerrillera y sencillamente no entraban autoridades estatales. Entonces eso de alguna forma permitía que la producción del molegancho creciera. Sí, y también como que eso estuviera marcando las dinámicas y las prácticas del consumo. Sí, entonces como que mi punto es, el alcohol, más allá como de las características morales que se le quiera poner, eh, pues evidencia todo un conjunto de dinámicas sociales muy profundas, que en este caso incluso tienen que ver con las dinámicas del conflicto armado, la expansión del capitalismo, la violencia, ¿sí? Y entonces como que creo que un punto importante es decir como, bueno, como en lugar de decir como, eh, no sé, el alcohol es bueno o malo, o el consumo es reprochable o no, más bien como adentrarse a ver, pues, qué detona ese consumo, qué tipo de realidades o de prácticas están a la base de ese consumo, porque se entiende un montón también el país en el que habitamos, ¿no? Sin llegar también a hacer juicios totalizantes, sino como también adentrarnos a la heterogeneidad justamente del país. O sea, no es lo mismo lo que hablábamos, o sea, no es lo mismo como la práctica del consumo de cervezas de Bavaria, a tomar bolegancho o a tomar la chicha, como que hay todo un tipo de intereses y de construcciones identitarias respecto pues, a cómo se crean esas dinámicas de consumo. Entonces, como que yo diría, pues chévere pensarse como también eh, también de dónde nace como esto de querer construir identidad desde ahí, porque digamos que hemos visto que a lo largo de toda la historia del país han habido muchos intentos de construir identidad y de definir qué es ser colombiano y cómo somos los colombianos desde muchos puntos de vista.
pero el punto es como, bueno, de qué esfuerzos están a la base, qué procesos atraviesan eso. Sí, creo que es, tú habías dicho otra cosa, pero no recuerdo qué era, los colombianos somos veedores y qué más habías preguntado, se me olvidó. Exactamente. ¿Tenemos que cambiar nuestra cultura o los colombianos somos por excelencia eh, alegres, joviales y digamos que en ocasiones especiales siempre tenemos que estar acompañados de un trago? Es lo que se tiene estigmatizado, claro está, pero digamos que tú me puedes dar un panorama digamos, más específico en si tenemos que cambiar nuestra cultura, aunque no, creo. Claro, pues es que igual también tocas como uno de los temas predilectos de la antropología y es la cultura. Justamente la cultura es una de las categorías más problemáticas en general, porque justamente ha sido usada de forma muy esencialista. Que como que un poco, si la preocupación del siglo XIX, incluso la preocupación contemporánea, era hablar del otro en términos de raza, porque no podría caer en juicios racistas, pues estoy pensando como específicamente en el siglo XX a mediados en plena Segunda Guerra Mundial. O sea, sabemos que un poco todo este eje del nazismo pues tenía la base de los argumentos, un argumento muy racista. Sí, y desde ahí un montón de gente, desde diferentes áreas de las ciencias sociales, empezaron a decir, bueno, pues hay que tener bastante cuidado hasta qué punto pues hablamos del otro en términos esencialistas y racializadores. Y no es ratito que en ese momento, justamente en la antropología, por ejemplo, haya salido el boom de los estudios culturales. Sí, como en el sentido de decir, bueno, pues entonces no estudiamos al otro desde la raza, que igual también era una óptica bastante usada por disciplinas como la medicina, la antropología, la sociología y demás. Y entonces en lugar de hacer eso, decimos, bueno, más bien utilicemos la cultura. Pero hasta qué punto la cultura no es usada de forma también esencialista para entender un conjunto de personas o de comunidades, ¿sí? Que también ese es el problema. Y hasta qué punto la cultura no se convierte en un reemplazo de la categoría de raza. Y hasta qué punto la cultura tampoco sirve como para hacer juicios esencialistas y racializadores del otro. ¿Sí? Entonces pienso que pasa lo mismo con problemas como el narcotráfico. ¿Sí? Entonces, está como esta idea de que entonces, pues frente como al ojo del extranjero, entonces el colombiano es narco, ¿sí? Entonces como que, o está asociado de algún modo a Pablo Escobar, ¿sí? Entonces, eso también tiene que ver con la idea de la cultura del colombiano, ¿no? Entonces el colombiano no sé, es echado para adelante y de alguna forma eso tiene que ver con eh, no sé, con el narcotráfico. Pero entonces como que mi punto es, mira también cómo hay construcciones de nación ahí y también cómo hay una pregunta directa con la cultura, de